el 9 de octubre se sesione para insistir con la ley de financiamiento universitario. Estamos en comunicación con el diputado Carlos Gutiérrez. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, buen día. Gracias por atendernos, Carlos. Bueno, ustedes plantean la necesidad de tratarlo el 9 de octubre y la necesidad de insistir, Carlos, con la ley de financiamiento. Por supuesto que sí, Marco, porque además en tu introducción, que escuchaba atentamente, vos mencionas en términos de lo que fue la anterior marcha, esta marcha, la centralidad que ha adquirido esta cuestión de la educación pública. Pero ¿cómo no va a ser así? Que es lo que uno sinceramente no entiende del gobierno como actitud. ¿Cómo no va a ser así si en mi casa, en la tuya, en la de todos los que nos escuchan o nos están viendo, nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros para con nuestros hijos, siempre hemos tenido la muletilla esa de que estudie, mi hijo, usted dedíquese a estudiar, estudie porque si usted estudia va a tener más herramientas para defenderse en la vida. Bueno, esta cuestión la cuestión del ascenso que supone la educación pública está internalizado, como lo está el tema de los jubilados. Es decir, está internalizado en la familia argentina y por eso uno no entiende que el presidente y su gobierno sigan confundiendo aspectos que pueden ser revisados, como esta cuestión de tender a que las universidades rindan cuenta. Primero se rindan cuentas a sí mismas, porque que yo sepa, las universidades tienen un sistema de auditoría interna que las obliga a tal cosa. Pero a su vez, pretender esto y no exigirle a la Auditoría General de la Nación, que depende precisamente del Poder Ejecutivo, es decir, de que el gobierno puede influir sobre ello y hacerle ejercer ese rol. Bueno, me parece que está claro que el gobierno confunde esta cuestión administrativa, si se quiere, con las anteojeras de la famosa motosierra, donde todos estamos de acuerdo, que no se puede vivir gastando más de lo que ingresa en un país, en una familia, pero confundir esto con el valor de la educación pública es un craso error y por eso nosotros vamos a insistir. Hemos convocado para el día 9, somos parte de la convocatoria que otros bloques también han realizado, para insistir precisamente en ir contra el veto del presidente en esta materia. ¿Qué prevé ahí, Carlos? ¿Va a ser más difícil reunir los votos para el gobierno que lo que fue la cuestión de los jubilados? Y todo depende de qué vayan a hacer aquellos bloques que, me refiero concretamente, vamos a hablar claro, ¿no? O sea, me refiero al bloque del PRO, que dice que ellos no son parte del gobierno, y algunos sectores de la UCR, que lamentablemente, porque la UCR, si hay algo que hay que reconocerle, es precisamente el tener en su identidad partidaria, política, en su historia, la cuestión educativa. Valga nada más que mencionar la reforma del 18, como para hoy estar dividida respecto de lo que va a hacer en esta cuestión. Obviamente que va a depender de esos dos bloques y de sus posibles desprendimientos, porque a mí me consta que hay muchos diputados, tanto del PRO como de la Unión Cívica Radical, me refiero que por estas horas ya no se hayan definido, incluso con un pedido de sesión, como lo hemos hecho nosotros, que están en serias dudas y en serios aprietos, porque este es un valor, vuelvo a decir, que en el caso de la UCR está fuera de discusión. Así que bueno, marcharemos hacia el 9 tratando de hacer todos los esfuerzos para contrarrestar esta gran confusión en la que incurre, a nuestro humilde entender, el gobierno nacional, que ya lo hizo con los jubilados, con igual cuestión. Es decir, hay que ver de qué manera introducimos incluso cuestiones para que nuestros sectores medios, por ejemplo, reaccionen al mal gasto que hace la universidad, fundamentalmente los grandes conglomerados universitarios, me estoy refiriendo a la UBA, fundamentalmente están allí apuntadas las cuestiones,
Confundir eso y la necesidad de eficientizar el gasto y la rendición de cuentas del gasto de las universidades, con lo que significa no reconocer de que, al igual que otros sectores, la universidad pública tiene hoy salarios por debajo de la línea de pobreza y fundamentalmente la sustentabilidad del sistema educativo público, entre ellos, en este caso concreto, las universidades, hacia el futuro. Carlos, hay algunos temas que el gobierno está planteando precisamente para enrarecer la discusión, ¿no? Esto que públicamente se ha expresado de que ahora el gobierno quiere establecer el arancelamiento para los extranjeros, ¿no? Claro, esta es una manera, digamos, de atacar esta cuestión que también, indudablemente, es de sentido común. Es decir, quien escucha esto que dice, ¿cómo? Entonces, acá supongamos, sin estigmatizar a nadie, ¿no? Pero supongamos el ejemplo, vienen brasileros a estudiar o vienen peruanos a estudiar que en su país le cobran y resulta que acá nosotros no le cobramos. Bueno, este reduccionismo de esta cuestión, primero porque hay que estudiar convenientemente si el gobierno nacional se está metiendo en camisa de 11 varas con una cuestión que corresponde a la autonomía de las universidades, es decir, que está inscripta en lo que corresponde a la Ley de Educación Superior, que creo que, no me acuerdo ya en este momento, creo que la 24.521, si la memoria no me es infiel, marca claramente, es decir, las universidades son las que establecen y tienen la facultad de establecer por vía de convenios, de reciprocidad o lo que fuere, esa relación. Y si no, tendrá que modificar la ley, pero no atacar de esta manera artera buscando, sobre todo en los sectores medios, cierta reacción a que pareciera que somos los hijos de la pavota, porque nosotros, todos vienen a estudiar al complejo universitario argentino y nadie les cobra. Bueno, pues si hay que arancelar algo, será mediante el envío otra vez, igual que en muchas otras materias, no por vía del decreto, sino por vía de enviar al Congreso una ley que establezca en qué casos y cómo se produce o se puede producir este arancelamiento. Por ejemplo, si esos convenios de reciprocidad o hacen que un profesional recibido extranjero, es decir, extranjero no residente, se recibe en una universidad pública nacional y a partir de allí se le puede exigir un número de años en donde debe ejercer precisamente su título en Argentina, por ejemplo. Este es un tema que hay que estudiarlo, pero está claro que, al igual que otras cuestiones que provengan de donde provinieren, son digamos, ennegrecen el horizonte, ponen nubarrones en el horizonte que debe tener una sola cuestión hoy en vigencia sobre la mesa, que es el sistema universitario público de Argentina, que ha mostrado su potencialidad, como en el caso de Córdoba, que hay una conjunción del sistema universitario, del sistema científico-técnico, de todo lo que es el aparato productivo para dar los resultados en ese sentido. Parece mentira que, no lo digo porque los jóvenes no puedan, y ojalá, y siempre son mucho más frescos que nosotros, pero esta gran dirigente que ha surgido de Río Cuarto, que es Piera Fernández, pues, tenga que darle lecciones a muchos respecto de que nadie se anima a hablar que, por ejemplo, en la movilización de Buenos Aires hubo presencias que realmente son utilizadas por el gobierno y por ciertos medios hegemónicos de Buenos Aires. Es decir, terminamos haciéndole el juego, dijo Piera ayer, la escuché en un canal, a ciertas cuestiones. Como ella repudiaba también ciertas actitudes de dirigentes de la Unión Cívica Radical que debieran ser los primeros en enarbolar por su historia, etcétera, esta cuestión, ¿no? Me parece que eso, por un lado, y por otro lado, estas chicanas del gobierno que, si las quiere introducir, bueno, que lo haga en una discusión franca dentro del Congreso, enviando un proyecto de ley. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. Al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo. Ha sido un gusto. Carlos Gutiérrez, diputado nacional del peronismo cordobés, planteando y adelantando que van a estar entre los diputados que van a insistir con la ley
de financiamiento universitario. Hay que ver qué pasa con el resto. Un relevamiento que hoy se publica en Puntal señala que de los 18 diputados nacionales que tiene Córdoba, 11 van a votar en favor de la ley y 7 van a votar en favor del veto de Milei.